La salida del Reino Unido de la Unión Europea se consumó el pasado 31 de enero, pero en realidad viene de mucho más atrás. Para conocer los verdaderos motivos del Brexit habría que remontarse, ¿qué? 6.000 años atrás, cuando lo que hasta ese momento había sido una tundra fría y seca en el extremo noroccidental de Europa se convirtió en Gran Bretaña. Una grieta geológica y antropológica de 33 kilómetros entre Dover y Calais, que se fue agrandando con el paso de los siglos. Conducen por la izquierda, juegan a cosas tan raras como el cricket, pesan en libras, corren en millas, dan a parir a gente como el bueno de George Smiley, en fin, y no sé, que en el estilo ese de Dr. Jekyll y Mr. Hyde puede ser gentleman y hooligans al mismo tiempo. Distinto, sí, pero a pesar de todo, los que saben del tema aseguran que esta peculiar relación amor-odio no terminará con el Brexit. Por muchas fronteras y aranceles que pongan, los españoles seguiremos leyendo con amor a Shakespeare y los británicos seguirán leyendo con amor a Cervantes. Y para hablar de esta interminable historia de ida y vuelta, nadie mejor que alguien con un pie en cada orilla del Canal de la Mancha, alguien que está en el King College y que también trabaja con La Marea. Roy Covey, buenas noches y bienvenido a La Frontera. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Siéntate, por favor. Por la izquierda, por la derecha, por donde quieras. Sí, bueno, aquí se me verá bien, ¿no? Sí, Oye, sí. Roy, ¿sale alguien ganando con esto del Brexit? Sale, bueno, sí, como con todos los procesos, yo creo que hay que ser un poco agnóstico y hay que entender que ni es una hecatombe, no es un apocalipsis, ¿no? Pero está claro que hay algunos que salen más beneficiados que otros. Yo solamente he visto muy contento a algunos mentirosos como Farage, ¿no? Esa Sí. gente que ganaron el Brexit con mentiras, y a Donald Trump. Sí, bueno, y a su representante en Reino Unido, Boris Johnson, obviamente. Sí, que hay que recordar, es un transformista político, es una persona que bueno, viene de la clase alta británica, con muchos lazos en el continente y de pronto se ha convertido en un representante de la causa del Brexit. Yo creo que aquí lo que hay que ser conscientes es que Reino Unido, como estabas describiendo, tiene una historia muy peculiar con lo que ellos llaman el continente. Y entró tarde en la Unión Europea y está saliendo pronto. Por lo que habría un poco que desdramatizar, ¿no? Hay que entender y no convertir esto quizá en la excepcionalidad que a veces se lee desde aquí en algunos medios, sobre todo de centro liberal, ¿no? Que tienden a enfatizar excesivamente el rol de la Unión Europea cuando es absolutamente distinto en España que en Reino Unido. Claro, pues sí que es verdad que el régimen que se instaura al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con dos bloques, el soviético, el occidental, bajo el paraguas de los Estados Unidos, se ha quebrado. Y justo en un momento en donde hay una emergencia de Rusia, una emergencia de China, Gran Bretaña decide abandonar su compromiso con Europa para acercarse, parece irremediablemente, hacia esa América de Donald Trump. Sí, efectivamente. Además, los que hayan estudiado geopolítica saben que a veces es verdad que el mundo se parece a una mesa de billar, ¿no? Que si abandonas un campo, inevitablemente te vas a ver a los brazos del otro. Y es cierto que explícitamente el proyecto de Boris Johnson y del Partido Conservador a día de hoy, una vez han expulsado a los rebeldes, es lo que se podría llamar el Plan Singapur, ¿no? Que es acercar Reino Unido a los estándares económicos, sociales de los Estados Unidos. Hay que pensar que todo esto obviamente viene de la crisis económica y la crisis económica viene de la transformación del sistema de Bretton Woods en los años 70. En Reino Unido pasa a dominar las finanzas el resto de la economía y Londres específicamente. Entonces lo que sucede es que hay un proceso desde la llegada de Margaret Thatcher al poder de desmantelamiento de las industrias. Entonces lo que ha gobernado, digamos, las intenciones del Partido Conservador desde entonces ha sido mantener el consenso de las finanzas y mantener el rol de Londres como centro mundial de intercambio. Claro, pero a veces tengo la sensación de que solemos repetir eso de era una buena idea en su cabeza, como si los actos no tuvieran consecuencias. Acaban de ganar las elecciones el Sinn Féin. Sí, efectivamente. Sí, sí. Casi como lo primero que ha ocurrido después del Brexit es que el Sinn Féin gana las elecciones. Esto, que también lo comentábamos en El Salto, en uno de los artículos, ¿no? Que hablábamos, la primera y la última colonia del Imperio Británico está sufriendo las consecuencias del Brexit. Efectivamente, lo que muchos irlandeses han sentido respecto a esta decisión es esa impunidad británica, ¿no? Ese legado postimperial, digamos, de tomar una decisión unilateral cuando hay una frontera surgida de un proceso de paz muy complicado,
entre Irlanda, la República Irlandesa e Irlanda del Norte. Es obvio que, aparte de, obviamente, el cansancio con las políticas de austeridad irlandesas, el apoyo al Sinn Féin tiene mucho que ver con ¿Y nos caen mejor los irlandeses, a lo mejor? Bueno, ahora los irlandeses... Bueno, podría ser. Hay que recordar, primero de todo, el voto del Brexit, como bien sabemos, fue prácticamente mitad-mitad del país. O, bueno, no mitad-mitad del país, sino mitad de los votos contados. Y luego, en segundo lugar, que existe mucho voto hacia el Brexit que es prestado. Bueno, hacia el Brexit no, hacia Boris Johnson en estas últimas elecciones. Los análisis demuestran que esos viejos votantes laboristas lo que entendieron era que esta elección era un plebiscito. Y el problema era que en un lado tenían a un partido conservador totalmente reconciliado con la salida y luego una serie de partidos, incluido el laborista, que tenían distintas posturas. Más allá de la tradición Tory, de la humillación, el hundimiento de la clase obrera que han comentado autores como Owen Jones, aquí lo que quería la mayoría, en este caso, bajo el peculiar sistema electoral británico, es solucionar el problema del Brexit de una vez por todas. Porque cuando ha habido una expresión democrática, y esto es una cuestión que la izquierda tiene que empezar a entender, no puede ser agnóstica con temas constitucionales, ni de organizaciones internacionales, cuando hay una cuestión de legitimidad democrática, tiene que haber una intervención. El agnosticismo no genera buen resultado, por muy bueno que sea el programa. Que Gran Bretaña es un país que si hay unas elecciones y sale un resultado, exigen que eso se cumpla. Bueno, hay un mandato, ¿no? Y es cierto que más allá de que conocemos un contexto, ¿no? Que hay una prensa, que magnates como Rupert Murdoch controlan absolutamente, una BBC que ha estado en manos de conservadores durante una década, que ha sufrido recortes, que ha promovido esta visión de desmantelamiento absoluto del estado del bienestar a través de, digamos, lo que llamó Naomi Klein, ¿no? La doctrina del shock. La salida de la Unión Europea puede justificar, pero al mismo tiempo existe una tradición muy longeva en el parlamentarismo británico que efectivamente habla de la soberanía. Nada por encima de Westminster, ¿no? Y eso es muy fácil de comprender para el electorado británico. Ya. Hay problemas, decíamos, en Irlanda, Escocia también. Sí, efectivamente. Parece que está planteando posiciones diferentes a las que está expresando Johnson. Al mismo tiempo parece que el Brexit ha sido un voto más bien juvenil, perdón, más bien anciano y rural que joven y de las grandes ciudades, ¿no? Parece como que hay demasiadas fracciones ahora mismo en Gran Bretaña. Efectivamente, este tipo de fantasías obviamente no son muy productivas, pero si solo hubieran podido votar los menores de 45 años, las elecciones en Reino Unido las habría ganado el Partido Laborista. Y la cuestión escocesa es muy interesante porque la gran apuesta de David Cameron de hacer un referéndum por la Unión Europea viene de su confianza de haber ganado el referéndum escocés. Yo pienso que él no habría tomado esta decisión porque la gran promesa a Escocia fue que si permanecían en Reino Unido, permanecerían en la Unión Europea, y ahora mismo se ha revertido la situación, digamos. Entonces, es muy interesante y obviamente la situación escocesa es peculiar porque allí hay una suerte de alternativa a lo que sería el conservadurismo inglés, ¿no? Hay una visión de construir algo similar a un Estado quizá noruego, quizá con esa renta del petróleo construir una socialdemocracia escocesa a través del Partido Nacionalista Escocés. Ahora bien, Boris Johnson ya se ha pronunciado y ha dicho que, bueno, el último referéndum fue en 2014, fue muy reciente, salió claramente que los escoceses querían conservar su alianza y veremos si se produce una situación de enfrentamiento de legitimidades como ya ha pasado en España. Claro. Y luego, aparte, si eso fuera el único de los problemas, tengo la sensación de que Gran Bretaña siempre, sobre todo Inglaterra, era la más reacia a asumir los contenidos sociales, la Carta Social Europea o los contenidos más avanzados de la Constitución, del proyecto de Constitución Europeo. A partir de ahora, la Unión Europea se libera para poder ahondar más en los presupuestos sociales, ¿o la salida de Gran Bretaña no va a ayudar tampoco en esa dirección? Es paradójico porque muchos hablan de que va a haber un nuevo reparto del poder, ¿no?, en la Unión Europea, y dicen que los países medianos como España, como Polonia, van a tener esa oportunidad de brillar, sobre todo si cooperan con Bruselas y la Comisión, que no es el caso de Polonia actualmente. Pero hay que entender también que
aunque se utilizó como excusa, es cierto que el thatcherismo impulsó una regresión neoliberal en toda Europa, impulsó toda oposición a la intensificación de la expansión, no podemos simplemente reducir la Europa neoliberal a los designios del conservadurismo británico, porque Macron es producto de Francia, no es, y entendemos que los ajustes que realiza Schröder a principios de los 2000 no son el resultado de una presión británica. Yo creo que el problema fundamental es otorgar demasiado valor a la Unión Europea como institución. Quizá la izquierda tiene que empezar a entender que hay que ser muchísimo más, como he dicho antes, agnóstico. Hay que intentar trabajar desde dentro. Una vez perdida esa visión alternativa que defendían Varoufakis y otros en 2015, hay que dar una batalla para llenar de contenido quizá los próximos 5 años, ¿no?, de la Comisión, porque, como dices tú, la salida de Reino Unido pues abre un poco un hueco ahí. Y bueno, las propuestas que se han comentado de un salario mínimo para todo el continente, los mensajes de ánimo, digamos, al gobierno actual de coalición en España sugieren que hay espacio para cierto progresismo. Y no olvidemos que España tiene muchísimo trabajo para converger. Lo que aquí a veces se denuncia como esto es populismo bolivariano, bueno, aquí tenemos un Estado social infrafinanciado e infradotado que todavía se puede aumentar dentro de los cánones que nos impone la Unión Europea. La Unión Europea terminaba en Gran Bretaña, ahora al desaparecer Gran Bretaña la Unión Europea termina en España y Portugal, ¿no? ¿Eso qué implica? Yo creo que ahí hay que entender también que nuestra posición aquí quiero decir, España y Portugal también, Grecia en parte, los países que tuvieron una accesión mucho más tardía, obviamente la población tiene una lectura muy distinta de la Unión Europea y esto es importante también para comprender el Brexit. Un británico entiende perfectamente que su democracia, sus instituciones no provienen de una influencia desde Bruselas o desde París, no. Sin embargo, en España es cierto que hay una idea que tenemos si no una deuda, digamos, aquí tenemos una democracia gracias en parte a las presiones de los europeístas, ¿no?, de aquel momento. Y yo creo que, situando aquí la frontera, creo que necesitamos pensar una posición diferente para España en el continente, más allá de estos viajes diplomáticos que se realizan bajo la rúbrica de España Global. Tenemos que incidir mucho más, aprovechar ese espacio que hay para defender una visión que es la del sur de Europa, que es muy distinta a la del norte de Europa, ¿no? Una visión de un Estado que invierte mucho más, que intenta crear un mercado interno basado en las manufacturas. Ahí es donde hay un espacio. Otro elemento que se abre es que al irse Gran Bretaña quizá pierda fuerza la OTAN y que esa discusión que algunos mantenemos de que preferimos pensar en una defensa europea que esté menos bajo el paraguas de los Estados Unidos, creo que nos puede convenir, porque Estados Unidos se mete en guerras para robar el petróleo como en Irak, que a nosotros nos va menos que nos va más. Y seguramente a lo mejor la salida también de Gran Bretaña permite avanzar en ese pensamiento de buscar una fuerza armada netamente europea. Claro, no podemos engañarnos y es bien conocido que el proyecto de integración europea de Eisenhower en su momento y de sus sucesores tiene en su origen controlar el crecimiento de Europa también como polo militar y polo político en el mundo. Quizá es un buen momento para que Europa encuentre su lugar y aunque de momento lo que sí que pensaban muchos agoreros con la elección de Trump, que bueno, la OTAN va a perder su significado, quizá lo que estamos viendo es un recrudecimiento, ¿no?, un activismo mayor, como hemos visto en América Latina, y lo peligroso es que no existen voces de autoridad ni en Bruselas, ni en Madrid, para, digamos, oponerse a lo que se ve como un fortalecimiento de los bloques en el mundo. Es muy importante que se entienda que no es solo una cuestión de defensa, sino, por ejemplo, de crear un espacio soberano de datos, que yo sé que tú has tratado el tema también de la autonomía digital. Somos totalmente subordinados en cuestiones tecnológicas a Estados Unidos y mucho más también recientemente a China. Entonces hay muchísimo trabajo por hacer en este continente para que no seamos un apéndice, ¿no?, de Donald Trump y de sus objetivos. La izquierda
británica, en este caso la izquierda inglesa, tiene futuro? La izquierda siempre tiene futuro, pero lo que está claro... Te lo digo porque Sí. Corbyn parece como que ha recuperado un poco de rock and roll, un poco de swing, ¿no? Pero al mismo tiempo una parte de los cargos del Partido Laborista están contra Corbyn. Parece que aquello es confuso, ¿no? Sí, hay que entender también que Corbyn y Brexit, yo siempre me gusta ver como que son caras de la misma moneda. No porque erróneamente, como pensaban muchos, Corbyn estuviese a favor del Brexit. Yo creo que Corbyn verdaderamente no tenía una postura definida, sino lo que él prefería centrarse en las cuestiones económicas y de cohesión social. Pero lo que está claro es que el legado, su legado, ¿no? Que ahora hay primarias en el partido, hay muchísimos, bueno, hay 5 o 6 candidatos con perfiles muy distintos. Su legado ha sido recuperar el socialismo dentro de la tradición laborista. El Partido Laborista... Muy clásica también, ¿no? Sí, pero hay que recordar que el Partido Laborista no se parece en nada a los partidos socialistas del continente. Es muy diferente, surge de los sindicatos, ¿no? Y es igual que el PSOE aquí. Sí, pero... Tan diferente no sé si es, ¿eh? Quizá en lo que sucedió en los años 80 y 90, ¿no? en su aceptación de la globalización neoliberal, son parecidos en esa convergencia, pero en su origen, quiero decir, el PSOE, por lo menos en legado, ¿no? puede aludir, ¿no? a su tradición revolucionaria, digamos, o su tradición un poco durante la Guerra Civil, un poco, bueno, de alguna manera, ¿no? Bueno, el que sería Negrín y lo execraron, ¿no? Sí, tengo que reconocerlo cierto. Hace 15 días. Pero existe, quien ¿no? dice. Y sin embargo, el Partido Laborista no tiene una tradición, el Partido Laborista nunca hace una impugnación del Estado británico y tiene un problema enorme, por ejemplo, con el imperialismo. El primer gobierno de Attlee, tan recordado, ¿no? Porque funda todo el Estado social británico, la sanidad universal, bueno, no tuvo problema con mantener, aunque concedió la independencia, ¿no? A India, pero con mantener lazos imperiales con otras naciones. Por lo que lo importante de Corbyn es ese reparto en el balance de poder. Ahora digamos que el socialismo ya no es una palabra sucia dentro del laborismo británico, lo que le falta es construir coaliciones con liberales, con otros movimientos progresistas, y ese fue el error quizá de Corbyn en diciembre. ¿Las mujeres están presentes ahora mismo en Gran Bretaña? Es curioso porque tradicionalmente el Partido Conservador tenía un gran empuje en el electorado femenino, por lo menos hasta los años 70 y 80, que eso cambia radicalmente, ¿no? Y las mujeres entienden que, digamos, parte de su avance social en derechos civiles está en el Partido Laborista y en menor medida en el Partido Liberal, los partidos verdes. Y paradójicamente en el Partido Conservador actual existe esa división de edad también. Las nuevas generaciones, el movimiento feminista británico no quiere saber nada de personajes como Boris Johnson, que muy poco se ha discutido aquí, ¿no? Pero es un individuo que tiene un largo historial de exabruptos, racistas, homófobos también y machistas en televisión y en prensa. Ha incluso publicado libros ridículos, ¿no? con muchos tópicos antisemitas que eran los que se le atribuían a Jeremy Corbyn falsamente. Pero ha ganado las elecciones. Efectivamente, sí. ¿Algo han hecho mal los otros? Sí, yo pienso, como decía antes, recuperando un poco el pensamiento anterior, sobre todo la falta de Corbyn de construir alianzas fuera de su movimiento, ¿no? Que tiene un legado enorme, ¿no? En los años 70 y 80 en el Ayuntamiento de Londres, y luego en gran medida porque la izquierda todavía no entendemos la nueva dinámica comunicativa que, bueno, tú estás intentando aquí crear un espacio alternativo mediático, pero es que son refugios muy pequeños donde hay visiones. Este no, ¿eh? Este es enorme. Este es enorme, ¿no? Pero quizá ante el tamaño, ¿no? de estas grandes corporaciones y sobre todo de las estrategias digitales. No existe operación rival a los ayudantes, personajes siniestros como Dominic Cummings, ¿no? Que fue el gran planeador del Brexit. Todavía no hemos encontrado su equivalente. Bueno, porque no somos tan sinvergüenzas como ellos. Roy Covey, doctorando del King's College, periodista en El Salto. ¿Tienen que estar preocupados los ingleses en España y los españoles en Inglaterra con el Brexit para marcharnos? Hasta diciembre no. Veremos lo que pasa si hay un año, ¿no? Para hacer acuerdos y para ver lo que pasa. ¿Eres optimista? Yo sí, porque creo que una vez un personaje como Corbyn lanza el guante y las nuevas generaciones le escuchan y van a verle en masa, yo creo que eso es indestructible, ese tipo de esperanza, ¿no? O sea, que la marcha de la historia dirigida por los jóvenes apunta hacia posiciones emancipadoras.
que los dioses, no sé, celtas te escuchen y que los dioses anglosajones no sean ajenos a tus plegarias. Peregrinaremos a Stonehenge. Que así Pondremos sea, unas velitas. con los druidas. Sí. Roy Coy, muchísimas gracias, Kobe, muchas gracias por acompañarnos aquí en Muchas esta gracias. frontera ampliada pese a las salidas. Hasta pronto, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien.